Buenas tardes, amigos de la web. Hoy estamos con María Martínez. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Y pues estamos en el espacio ELSA. Tenemos la oportunidad hoy que tenemos una charla de ella y aprovechamos antes para hacerle unas cuantas preguntas que tenemos ganas de sacarle un poquito de información. Y primero que todo, María, por favor, si nos puedes contar un poquito de cómo llegaste a ser una facilitadora de constelaciones familiares. ¿Cómo fue ese proceso? Un poquito para las personas que no te conocen. Muy bien. Pues estaba en el mundo de las terapias, ya llevaba unos cuantos años, cuando me dijeron que venía Bert Hellinger a Barcelona. No sabía nada de constelaciones, pero lo fui a ver y me cautivó. Entonces sentí algo muy fuerte dentro de mí que me dijo, por ahí va. Y empecé pues a seguirle por todos los lugares donde él iba por España, y empecé con una compañera, con Mika Widmanska, y empezamos a trabajar de forma gratuita y empezar a experimentar qué era esto de las constelaciones, hasta que poquito a poco fuimos teniendo la experiencia suficiente, y sobre el año 2001 ya empecé a hacer grupos y a empezar a trabajar ya por mi cuenta. Y poquito a poco todas las demás técnicas se fueron quedando a un lado y estas empezó a tener más protagonismo, y ya en el 2005 empecé a hacer pequeños talleres de formación, y en estos momentos estoy dando una formación larga y prácticamente lo que hago son constelaciones familiares. Hace 3 años conecté con lo que es la biodescodificación, me cautivó y pensé que podían ser una buena herramienta complementaria para las constelaciones. Entonces, como que mi herramienta principal son las constelaciones, siguen siendo, pero la biodescodificación enriquece mucho el trabajo de constelaciones, te da claves, te da pistas, y pienso que es algo muy bueno de complementar, sobre todo porque también te da la posibilidad de que tu cliente comprenda que lo que le pasa tiene una razón de ser. Como que cuando el inconsciente no le encuentra sentido a lo que está viviendo, la biología le da un síntoma. Entonces es como pillar ese síntoma, comprender qué es lo que está contando, irnos a la historia que hay detrás de la historia y poder profundizar y poder comprender, sobre todo. Comprender y permitir que el cuerpo se resienta en ese núcleo de dolor, y entonces poder revertir y descodificar el cerebro ahí donde se quedó atrapado. ¿Qué fue lo que te cautivó de las constelaciones familiares? Como hablaste desde el principio, que entre todas las técnicas, entre todos los aprendizajes, te cautivó. ¿Por qué te cautivó más las constelaciones familiares? Sí, me cautivó porque es una cosa cercana, es una cosa que todo el mundo puede comprender, es una cosa que es de familia, es de persona, es accesible a todo, es un método rápido también, no tienes que estar muchos años detrás de una terapia, es algo potente, es profundo. Y es como comprender que somos algo más, que vamos más allá, que no solamente este cuerpo físico, ¿no? Que formamos parte de ese todo, formamos parte sobre todo de un sistema que es nuestro sistema familiar, ¿no? Y entender que lo que le pasa a uno no deja indiferente al hermano, al hijo, al nieto. O sea, que es una constelación familiar, exactamente. Es eso, la constelación familiar es eso. Es entender que es un campo como las estrellas de una familia, ¿no?
Exacto, o sea, cómo interactúa, ¿no?, el universo entre las estrellas y los planetas, como evidentemente tiene una relación, pues los sistemas familiares exactamente igual, ¿no? Cuando un hombre y una mujer se encuentran, son dos sistemas que se encuentran. No solamente me encuentro con ese hombre, sino que me encuentro con todo su sistema que lleva detrás. Pero que se encuentre conmigo ese sistema quiere decir que también está resonando con lo que hay detrás de mi propio sistema. Entonces son dos sistemas que interactúan y que seguramente venimos a conciliar algo que estaba perdido en el pendiente. Si a tus hijos les dejas una herencia, se la van a gastar en 2 días. Pero si la herencia es la autenticidad, les vas a pasar la fuerza para que ellos por sí mismos se puedan valer. ¿Qué importancia tiene el orden en la familia? ¿A qué te refieres con orden exactamente dentro del ámbito familiar? Sí. Una de las bases del trabajo de Hellinger es los órdenes del amor. Entonces esos órdenes se dan cuando el hijo hace de hijo con sus padres, el padre hace de padre con sus hijos, cuando el primer matrimonio se reconoce como el primero, el segundo como segundo, el tercero como tercero, o sea, reconocer quien fue primero tiene un lugar especial, porque esa fortaleza hace que podamos atender mejor a los segundos. Por ejemplo, los primeros son la pareja, hombre y mujer. Se conocen, se casan y a partir de ahí tienen un hijo. Muchas veces se obvia que la fortaleza del hijo es la unión de la pareja. Y cuando nace el hijo, muchas veces el padre se autoexcluye o la madre lo excluye, que muchas veces ocurre eso, y se hace la simbiosis madre-hijo sin tener en cuenta el padre. Ese hijo, por más que una madre quiera protegerlo, porque la educación del padre para ella no es la adecuada para el hijo, no va a ser así, porque ese hijo, esa alma, eligió a ese padre y a esa madre. Por lo cual, si después de esto el padre es excluido, el padre se produce una separación, ese hijo varón lo que va a hacer es que se va a situar en el lugar del padre, convirtiéndose en el hombre de la familia, el cabeza de familia. Cuando eso ocurre, quiere decir que esa mujer no va a poder tener la oportunidad de rehacer la vida con otra pareja, porque el lugar de la pareja lo está ocupando el hijo. Y cuando el hijo tenga la edad suficiente para tener una pareja, va a ser difícil que entre una pareja que se pueda establecer, porque en el lugar de la pareja para el hijo va a estar la madre. Te quiero hacer una última pregunta y luego me gustaría que a todos los amigos de la web les dieras un mensaje personal, un mensaje tuyo de luz. ¿Por qué es importante conocer el árbol genealógico? ¿Y cuál es tu mensaje de despedida de esta entrevista, que te agradezco infinitamente? Muy bien. Bien, el árbol genealógico nos habla de nosotros. El hecho de decir, bueno, pues alguien, pues no puedo acceder a una constelación, no puedo acceder a una terapia. Yo les digo, haz tu árbol genealógico. Eso ya es sanador. ¿Por qué? Porque el hecho de hacerlo nos ayuda a poner atención sobre los diferentes miembros de la familia. Y el poner atención hace que les demos vida, les demos reconocimiento, que los incluyamos. Entonces, si sabemos que aquel abuelo pues resulta que tuvo una hija con otra señora fuera del matrimonio y la incluimos, la estamos haciendo presente y estamos haciendo que el árbol se complete.
en la medida que vamos viendo las fechas de nacimiento, las fechas de defunción, comparándola con nuestras propias fechas, podemos ver también la línea a través de la cual estamos intrincados, ¿no? Los nombres, las profesiones, los tipos de enfermedad, todo eso nos vincula y eso nos ayuda a poder investigar un poco más profundo qué es lo que hay en mí que viene de abuelos, bisabuelos, etcétera, o padres. Trabajando con el árbol aparecen miles de formas de poder trabajar. El poder sentir, poniendo el dedito encima del abuelo o el bisabuelo que está relacionado conmigo, el poder poner ahí el dedito y pedir que me llegue la energía de ese ancestro, o cuando tengo un dolor o cuando tengo una dificultad, pedirle al árbol cuál de estos ancestros míos me puede ayudar a liberarme de esa carga familiar. Entonces poniendo el dedo, yendo hasta ahí, respirando, honrando, amando, llevando al corazón a ese ancestro, puedo sentir y percibir en mi cuerpo como esa energía va liberándome de ese bloqueo. O sea que es algo muy facilito, muy potente, que lo puedo hacer yo solo y que es muy mágico, porque empiezo a hacer mi árbol, es que no tengo este dato, no tengo aquel otro dato, y a ver magias como que una paciente me contaba, empecé a hacer mi árbol, fui a tomar un café y resulta que al ladito estaba una prima mía que hacía 25 años que no nos veíamos, porque además ella es chilena y la prima vivía en Chile también, y aparece por Barcelona y se encuentran tomando un café. Empiezan a hablar del árbol genealógico y se empiezan a cruzar datos. Cosas de este tipo un montón de veces ocurren, porque finalmente somos energía. Entonces cuando yo muevo la energía se mueve y las reparaciones se pueden dar. Y el mensajito que te pido de despedida. Sí, el mensaje de despedida sería: ama todo lo que es tal como es. El mensaje sería: ves a ese lugar de dolor, míralo, respíralo, llévalo a tu corazón, ámalo y ama a todos tus yoes, a todas las edades, desde donde se inició ese dolor. A todas las partes del edificio, a veces sean las oscuras, porque si no se caen, ¿no? A todos tus yoes. A los 5 años viví este conflicto que me duró hasta los 50. Pues ir reviviendo, amando a todas esas partes de ti, llevándolas a tu corazón, y es la forma que nos liberamos de esos núcleos de dolor, ¿no?, que nos tienen la energía secuestrada. Ese sería mi mensaje. Pues muchas gracias. Un Ahora placer. vamos a tener el placer de tener tu charla. La charla. Así que, amigos de la web, tendremos más de María, y para las personas que quieran comunicarse contigo por medio de tu web, ¿no? Almaluz. Almaluz.es, y si no el email, que es muy facilito, mariaconstelaciones@gmail.com. Pues muchas gracias, María. Un placer. Encantado. Pues bienvenidas, bienvenidos. Soy María Martínez.
Trabajo en constelaciones desde el año 2000 más o menos, y en el mundo de las terapias tal vez ya perdí el año que empecé, pero bueno, más o menos unos 20 años. Cuando entraron las constelaciones en mi vida me cautivaron y sentí que era un camino, y ando transitando ese camino todos estos años, y a partir del 2005 empecé también a dar pequeñas formaciones y ahora ya estoy dando formaciones más largas. Bien, podríamos decir que son las constelaciones familiares. Para mí es un método de vida, y seguramente ni siquiera es un método, es la vida. Nacemos de padre y madre, ese padre y madre han nacido de padre y madre. Cuando un hombre y una mujer se encuentran dos sistemas. Y dos sistemas que están interactuando el uno con el otro. Entonces no puedo obviar el sistema del otro, porque ese sistema del otro me está afectando. Y finalmente va a afectar al fruto de esa unión, de esa pareja, que serán los hijos. O sea que mis hijos van a estar configurados por eso que hay detrás de cada uno de nosotros. Negar eso, obviar eso, bueno, lo hemos hecho hasta ahora y podemos seguir haciéndolo. Pero observarlo, reconocerlo, mirarlo, amarlo, hace que poquito a poco vayamos poniendo orden en nuestras vidas, comprensión en nuestras vidas y posteriormente mayor felicidad. La constelación familiar nos ayuda como a poner en escena eso que ocurre. Y cuando yo lo pongo en escena, puedo ver aquello que está más allá de las apariencias. Aparentemente puedo tener un papá gruñón, un papá maltratador, un papá. Pero cuando miro lo que hay detrás del papá, seguramente me voy a encontrar con que fue un niño igual maltratado, igual no amado, igual abandonado. Y cuando lo veo y puedo comprender lo que hay más allá, puedo amarlo. Y finalmente todo aquello que amo lo llevo al corazón, lo incluyo. Y si yo lo incluyo dentro de mí, yo soy más completa. En las constelaciones familiares nos encontramos con 3 leyes básicas que describe Bert Hellinger, que es quien ideó el método. Y la primera ley es la ley de la inclusión. ¿Qué ley es esta? Si yo nazco en un sistema, por derecho pertenezco a ese sistema. En la medida que no se me reconoce esa pertenencia, me apagas el móvil. En la medida que no se me reconoce esa pertenencia, quiere decir que estoy excluido. En la medida que yo no reconozco la pertenencia de alguien del sistema, quiere decir que está excluido. Y todo aquello que se excluye genera escisión, genera dolor. En los sistemas vemos el gran juego de compensaciones que se crea para lograr esa inclusión. Vemos el gran dolor que esa exclusión genera. ¿Lo encuentras? Está aquí. Perdón.
Perdón, ¿eh? Ay. Ya podría borrar yo. Ya está. Ya. ¿Qué entendemos por exclusión? Todo aquello que no es mirado. Si yo tengo una pareja durante 30 años y por lo que sea rompemos esa pareja y mi enfado es tan grande que dejo de mirar, dejo de hablar, me quedo en la rabia, ahí queda afectado todo el sistema. Quiere decir que van a quedar afectados mis hijos porque ese señor con quien me acabo de separar es por encima de todo el padre de nuestros hijos, y en el momento que yo no le miro, yo no le reconozco esos 30 años que hemos vivido juntos, el fruto de esos 30 años, lo que hemos aprendido juntos, lo más grande que soy gracias a que ese hombre ha estado en mi vida. Si yo no reconozco eso, entonces esos hijos se quedan menguados. Vemos muchas veces esas parejas que se separan y el papá habla mal de la mamá habla mal del papá. ¿Y qué ocurre? Que en ese hijo que es la reunión de padre y madre, en el momento que le dices mamá no vale, le estás diciendo la mitad de ti no vale. Cuando la mamá le dice papá no vale, le estás diciendo la otra mitad de ti no vale. ¿Qué fuerza tiene ese niño para crecer? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo va a salir al mundo? ¿Ok? Entonces la importancia de incluir, de reconocer, de honrar, de respetar, de llevar al corazón todo aquello que me aporta el otro. ¿Qué ocurre cuando hay un hijo nacido fuera del matrimonio? Que ese hijo pues no es reconocido por el padre porque tiene su relación, su familia perfecta, y a ese hijo no lo reconocemos. Que esa familia perfecta va a percibir que algo no está en orden dentro del sistema y va a asumir esa exclusión como algo propio. ¿Cómo puede ocurrir eso? Porque en realidad nosotros somos seres resultado de un campo de energía, información. Entonces respondemos a ese campo de energía, información. Cuando nacemos no comprendemos las palabras, no podemos expresarnos, pero sí estamos en la percepción. El niño tiene hambre, llora y la mamá le da de comer. El niño tiene pipí o cacá, llora y la mamá le cambia el pañal. De alguna forma se genera también una creencia mágica. Yo tengo poder. Cuando quiero algo solo tengo que llorar y me atienden. Esa creencia mágica que todo lo que yo lloro se me da, tiene cosas buenas, pero también tiene una repercusión que no es tan buena. Cuando a alguno de los papás le pasa algo, también es mi culpa. En esa creencia mágica. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que me he ido. Estábamos hablando del campo de energía, ¿ok? O sea que el bebé se estructura a partir de ese campo de información, ¿de acuerdo? Pero ese campo de información no solamente está cuando nacemos, está también cuando la mamá tiene a su bebé en su útero. Y ahí el cerebrito del bebé está empezando a estructurarse dependiendo de qué,
de las vivencias que tiene mamá. ¿Ok? Si mamá vive un desahucio, seguramente ese bebé nacerá con un tengo que salvar a papá y a mamá, y a lo mejor se hará arquitecto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vivo el shock, el trauma, y en el inconsciente del niño tengo que salvar a los de mi clan. Por lo cual vamos a elaborar ese patrón que me va a condicionar cómo voy a evolucionar en la vida o las cosas que voy a estar haciendo, dependiendo de a quién tengo que servir. De alguna forma, lo pequeño está al servicio de lo grande. ¿Cómo lo vemos esto? Por ejemplo, el soldado. El soldado va a la guerra y muere ¿por quién? Por lo grande, por la sociedad, por su país, por su bandera. Y los niños se acostumbran a hacer eso. Muero por ti, mamá. Si yo veo como niño que mamá está pasando una dificultad, de alguna forma, en ese pensamiento mágico que yo he generado en esos 2 primeros años de vida, voy a pensar que yo puedo aliviar a mamá. Pero eso nos damos cuenta que no es así, porque como niño me toca ser niño, y como niño tengo que honrar las cosas de los mayores y dejar que los mayores lo puedan resolver entre ellos. Aquí entraría otra ley, que es la ley del orden. El que llega primero tiene prioridad sobre el que llega después. Esa jerarquía nos da ese orden y ese equilibrio también. O sea, los papás dan a los hijos llegan primero, los hijos llegan después, y cuando ese orden no se respeta, imaginemos cuando papá y mamá se divorcian, el pequeño, que piensa que puede salvar a los mayores, ¿qué hace? Se sitúa al lado del más débil. Si el más débil es mamá, el hijo se va a situar en el lugar del padre, ocupando ese lugar, ese rol de marido, aunque sea un enano. ¿Y qué va a ocurrir? Que al ocupar ese rol, la mamá va a tener dificultades en encontrar pareja, porque ese espacio está ocupado por su hijo. Pero cuando el hijo quiera encontrar pareja, le va a ocurrir lo mismo, porque el espacio de la pareja está ocupado por su madre. ¿De acuerdo? Entonces, el conocer esos órdenes, el darse cuenta qué lugar ocupamos dentro del sistema, nos ayuda a comprender muchas veces las dificultades que tenemos delante de la vida. Por ejemplo, si un primer hijo muere y a continuación nace un segundo hijo, y el primero es tan dolorosa esa muerte, porque a lo mejor nace y muere, que a veces es tan grande el dolor que se niega ese hijo, y a lo mejor el siguiente hijo le vamos a poner el mismo nombre que le hubiéramos puesto al primero, y no se habla porque es demasiado doloroso. Entonces ese hijo energéticamente la información del primero está ocupando este lugar, pero conscientemente yo no lo sé, inconscientemente sí, y conscientemente yo voy a ir a buscar y a reclamar ese primer lugar, y no me lo van a dar. Entonces, en los trabajos, en las amistades, siempre me van a relegar a un segundo lugar. ¿Y qué ocurre? ¿Qué está pasando?
Simplemente que el campo nos está mostrando que hay algo que no ha sido visto y nos está informando de que tenemos que poner orden. ¿Y qué podemos hacer en una constelación? Simplemente darle un lugar a ese hermano que murió. Tenerlo presente y reconocer que yo no soy el primer, soy el segundo hermano y que el primero es este que murió. Cuando eso ocurre, automáticamente fuera se me reconoce mi primer lugar o el lugar que sea, porque yo ya estoy en orden dentro de mi sistema. ¿De acuerdo? Es interesante verlo porque en el momento que lo vemos, lo reconocemos, le damos el lugar, la vida empieza a fluir nuevamente. Hay una tercera ley, que es la ley del equilibrio entre el dar y el tomar. Bien, los hijos tomamos de papá y mamá lo más grande, la vida. Eso es lo más grande. A partir de ahí, esa vida la tenemos que honrar y agradecer, porque luego con la vida yo puedo hacer lo que yo quiera. Papá y mamá me dan la vida, me alimentan, me dan los estudios, me dan. Y el hijo, todo eso que toma, que es a más de la vida, no tiene por qué devolvérselo a sus padres, porque si lo devuelve a sus padres, ¿qué ocurre con la vida? La vida va para atrás y la vida está hacia adelante. ¿Cómo devuelvo a mis padres lo que ellos me han dado? Lo devuelvo hacia adelante, hacia la vida, dando a la sociedad el máximo de mí. ¿El máximo desde dónde? Desde el gozo, desde la alegría, desde la pasión, desde el entusiasmo, no desde el sacrificio. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Que yo pueda dar desde la pasión todo lo que está en mí. Depende del orden que tenga por detrás. Porque si no tengo orden, el campo de energía no llega menguado. Entonces todo me cuesta, todo es difícil. Entonces, ¿qué pasa en mi vida? ¿Cuánto puedo o no puedo dar? ¿Dónde tengo mis dificultades? ¿Qué ocurrió en la familia? ¿Qué ocurrió en el sistema? ¿Dónde no hay orden? ¿Dónde no hay equilibrio? ¿Qué ocurre con las parejas? A veces nos encontramos con una pareja que uno da mucho más que el otro. Y cuando digo dar, no quiere decir que los dos tengamos que dar de lo mismo, sino que yo tengo unas cualidades, unas facilidades, tú tienes otras cualidades y otras facilidades, yo doy lo que tengo y tú das lo que tienes, ¿ok? Pero no me reprimo, no estoy solo en dame, sino en el compartir. Ahí se genera intercambio. El intercambio entre las parejas es un intercambio que en un momento uno da más y quedamos desequilibrados. Cuando puede, el otro da un poco más y vuelve a desequilibrar. El otro da un poquito más y vuelve a desequilibrar. O sea, es un equilibrio desequilibrado. ¿Ok? Porque siempre genera un intercambio, una necesidad de compensación. Y siempre me mantengo alerta, me mantengo vivo. Tengo que darle un poco más porque yo recibí mucho. ¿Ok? Y es una forma que el amor se va nutriendo y va creciendo. Es diferente en una relación comercial. Yo voy a comprar patatas, me dan 1 kilo de patatas y pago 1 euro que cuestan las patatas. Y ya está, estamos equilibrados.
Tanto recibo como tanto doy, por lo cual esa relación puede terminarse ahí. En la relación de pareja, con que siempre hay un pendiente, siempre estamos alerta de devolver un poco más al otro. ¿Qué pasa cuando uno solo da y el otro solo recibe? El que solo recibe se vuelve pequeño. El que solo da se vuelve grande. Yo soy poderoso si solo doy. Hay momentos que alguien está enfermito, está en una dificultad, que está solamente para recibir. Bien. Bien. Pero hay momentos que no. Entonces observad en vuestras parejas. ¿Qué ocurre? ¿Quién da más? ¿Qué pasa cuando yo doy más? ¿Cómo me siento? El que recibe puede sentir que es menos porque tiene que devolver todo aquello que le han dado y es demasiado. Y llega un momento que es tanto que ya no se siente con fuerzas para devolver. Y habitualmente es el que se marcha de la pareja. Eso, y si no es así, se vuelve tan pequeñito que es casi como un niño al lado del otro que es mayor. A veces he observado que estas personas que les cuesta dar es porque no han tomado todo de sus padres y en especial de su madre. Y llegan a la relación reclamando el amor de mamá, reclamando las atenciones de mamá. Y a veces las mujeres somos tan mamás que nos encanta. Pero llega un momento que ya no nos gusta, porque en realidad lo que queremos es un hombre. O al revés. A veces nos enamoramos de aquel señor que nos va a hacer de papá. Bueno, el hombre lo que necesita es una mujer, la mujer un hombre, evidente. O sea que es importante observar esas tres leyes y ver cómo se están relacionando dentro de nuestro sistema. Bien. ¿Cómo se trabaja en una constelación familiar? Se trabaja dentro de un grupo y se eligen a personajes para que representen a las personas de mi familia. Y esos personajes van a percibir el campo de información que tiene que ver con mi familia. Y en esa puesta en escena vamos deduciendo dónde está el bloqueo, dónde la energía no pasa, dónde no fluye, dónde se quedó congelada, dónde se estancó. El inconsciente no entiende de real o simbólico, por lo cual si al inconsciente lo llevamos a la segunda generación y en ese lugar resolvemos, el inconsciente que vive en presente continuo lo incorpora como que eso que ocurrió hace 2 generaciones atrás, que lo estoy resolviendo ahora, para el inconsciente es presente y ahora lo resuelve dentro. ¿De acuerdo? En realidad lo que está pasando es una modificación de la información que hay en el campo. Y ese campo nos toma y nosotros estamos siguiendo y respondiendo a través de ese campo que nos toma. Yo cuando salgo de casa, y cuando estoy en casa también, salgo con ese campo. Y cuando me acerco a ella, resueno con su campo. Y ahí nos caeremos mejor o peor, dependiendo de las informaciones que están interactuando. Y a lo mejor no hemos hablado, estamos en un grupo
y hacemos una mirada y ya sabemos quién nos cae bien y quién nos cae mal. ¿Sí? Si no hemos hablado. Pero nuestro campo sabe. A veces nos enamoramos por un flechazo. Ese flechazo, fecha de nacimiento. ¿Qué hay en el transgeneracional? ¿Qué hay en el árbol? Y resulta que es el abuelo, la misma fecha del abuelo, que no pudo resolver con la abuela, y resulta que me aparece ese hombre maravilloso que me ha pegado un flipe, y simplemente este hombre ha venido ¿a qué? A poner orden en mi propio sistema. Lo que he venido a hacer yo con él no lo sé, pero seguramente si busco en su propio árbol, seguramente encontraré que también hay una relación cuando ese flechazo es mutuo. Pero a veces encontramos que uno se flecha y el otro no. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que está en el campo tiene una repercusión en la vida. Todo es información. Mi inconsciente no entiende de real o simbólico. No entiende de pasado o de futuro. Para el inconsciente es presente continuo. Para el inconsciente todo es real aquí y ahora. ¿Ok? El inconsciente necesita que las cosas que nos ocurran tengan sentido. Y cuando el inconsciente no encuentra un sentido, elabora un síntoma. La biología elabora un síntoma. Cuando el inconsciente no encuentra sentido, la biología elabora un síntoma. Y aquí estaríamos un poco incluyendo lo que es la biodescodificación para ver cómo la estamos entroncando con las constelaciones familiares. Ese síntoma nos está hablando, dependiendo de la parte del cuerpo donde se manifieste, de algo que está ocurriendo. Esta mañana veíamos una señora que tiene un divorcio con 30 años de matrimonio y después de su divorcio enferma con un tumor en su matriz, con una hemorragia y con una anemia. ¿Qué lectura podemos dar a eso? Esa mujer, para ella era muy importante su familia. Esa separación no había ocurrido antes porque ella estaba protegiendo a sus hijos. En el momento que ocurre la separación, ¿qué hay? Hay algo grave que ocurre en el nido. La sangre tiene que ver con la familia. Una hemorragia, estoy perdiendo a mi familia. Porque además los hijos se ponen en contra de ella porque la acusan de que es ella la causante del divorcio. Y una anemia que tiene que ver con molesto. Entonces, siento que molesto en esta familia por todo lo que he hecho aquí, pero estoy recibiendo la rabia y la agresión de todos ellos y estoy sintiendo la injusticia de eso sagrado que está ocurriendo en esta familia. ¿Ok? Cuando yo entiendo, puedo vivir esa patología, puedo vivir esa enfermedad como una oportunidad para mirar más allá, para mirar qué es aquello que me ha generado el dolor. Cuando no entiendo, termino en un hospital abierta de arriba abajo, sacándome todos los tumores o todas las cosas. No quiere decir que no tenga que pasar por el hospital. Si tengo que pasar, paso por el hospital.
pero por favor no me pierdo la lección. Porque si me pierdo esa lección, el cuerpo finalmente buscará otro atajo. Si por aquí no te puedo afectar, te afectaré por otro lado. Entonces es mirar qué sentido biológico tiene ese síntoma o tiene esa enfermedad. ¿Dónde tengo que poner la atención? Por ejemplo, en el cáncer. Alguien tiene cáncer en el hígado y tiene que ver con un resentir. ¿Cuál es la diferencia? Que ningún cáncer, o sea, que 10 cánceres de hígado en 10 personas diferentes puedan dar metástasis en órganos diferentes. ¿Por qué? Si fuera una ciencia exacta, cada cáncer de hígado daría una metástasis en un órgano concreto, determinado. Pero no es así. ¿Por qué? Porque ¿dónde estoy resintiendo cuando alguien en el hospital me dicen tienes cáncer? ¿Dónde me estoy resintiendo? ¿Tengo miedo a dejar a mis hijos huérfanos? Seguramente haré una metástasis de mama izquierda. ¿Tengo miedo a que mis hijos se queden sin nada? ¿Se queden sin poder comer, sin poder tener liquidez? Seguramente la metástasis irá a parar a mis riñones. Me siento desvalorizada porque me siento que no voy a ser capaz de tirar adelante esa enfermedad. Me siento desvalorizada y a lo mejor pues la metástasis aparecerá en los huesos, en el esqueleto. ¿De acuerdo? Entonces es comprender que hay una conciencia detrás que es una amiga, que es una consejera que me está hablando, que me está diciendo algo está mal y tienes que mirarlo por este lugar. ¿De acuerdo? Recordad, cuando el inconsciente no le encuentra sentido, la biología me da un síntoma. Dejar de pensar que la enfermedad es un castigo y empezar a pensar que el síntoma o la enfermedad es una oportunidad de sanar. Muy bien. Cuando conocí la biodescodificación, sentí que era algo muy potente que podía incorporar con las constelaciones familiares. Es algo que me amplía la información. Cuando un cliente viene y me dice, pues tengo esta patología, y preguntas desde cuándo, y muchas veces puedes no saber por dónde van los tiros, pero le preguntas, este síntoma que tú tienes, esta enfermedad que tú tienes, ¿cómo la vives? ¿Qué representa para ti? Y en su explicación te están dando la guía, te están dando el carril por donde entrar y encontrar dónde se generó el conflicto. Bien. A través de la biodescodificación podemos mirar lo que sería el árbol, el transgeneracional que le llaman. Podemos ver lo que es el proyecto sentido y eso nos da claves. El transgeneracional, ¿qué es? Nuestro árbol genealógico. Ver dónde coinciden fechas de nacimiento, fechas de defunción, nombres
enfermedades, profesiones. A través de la profesión también estamos reparando. Por ejemplo, hay algunos ejemplos que hablan de que alguien que es un anestesista que trabaja con mascarillas para anestesiar, en su árbol genealógico hubo algún antecesor que fue muerto en cámaras de gas. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo estoy reparando el dolor de aquel ancestro haciendo lo mejor a través de mi profesión. Un bombero, por ejemplo, que en su familia pues murieron en un incendio, que la casa se incendió y murieron 4 miembros de la familia. Entonces, un nieto, habitualmente hay una generación intermedia, o sea, pasa de los abuelos, pasa a los nietos, y ese nieto se convierte, o sea, su profesión es bombero y su obsesión es salvar vidas. Entonces lo toma como una responsabilidad propia, que a veces puede vivir desde un dolor muy grande cuando alguien muere en un incendio, porque lo asume como el shock que ya tuvieron los abuelos allí. El árbol genealógico nos da muchas pistas, muchas claves, porque cuando coincidimos en fechas, resulta que somos dobles de aquel que tiene una misma fecha que nosotros. Y nos está indicando que llevo directamente la carga de lo que quedó pendiente por resolver directamente con ese ancestro. Y eso nos ayuda a poder ir como más directos ahí. El proyecto sentido, ¿qué es? Va desde los 6 meses antes de la concepción, el momento mismo de la concepción, los 9 meses de embarazo, el nacimiento y hasta los 3 años de vida del bebé. Ese periodo está configurando el cerebro del niño. Lo que al bebé le ocurre en los primeros años, si está enfermito, nunca es del niño. O sea, la enfermedad del niño tiene que ver con lo que le pasa a la madre, sobre todo. Porque la herencia, la principal herencia la recibimos de la madre, la principal. Entonces, bueno, ya hay muchos pediatras que ya lo saben y que cuando vienen con un bebé enfermito ponen a ver qué le pasa a la mamá. La mamá se cura y el bebé se cura. Se llama proyecto sentido porque el quedar embarazada tiene que ver con un proyecto, habitualmente inconsciente, a veces no. Me encontré con un caso de una familia que tuvieron 2 hijos con una enfermedad que los niños iban evolucionando hasta los 9 o 10 años y luego involucionaban hasta que morían. O sea que tenían vidas muy cortitas. Entonces, cuando el segundo hijo ya iba a morir, el médico les dijo: lo mejor será que tengáis otro hijo, inseminación in vitro, porque sabían que esa genética se la traspasaba el papá, por lo cual con el esperma de otro señor ese niño podía desarrollarse bien. Entonces, efectivamente, quedó embarazada in vitro y al poco tiempo el otro niño murió, pero ellos ya tenían este. Pero de alguna forma, ¿qué proyecto sentido tiene ese niño? Ese niño es un niño que ha venido a salvar a sus padres. Por lo cual, durante su vida va a vivir con esa necesidad de salvarlos. Y posiblemente la profesión que va a elegir
pues va a ser de terapeuta, de psicólogo, de alguna cosa donde pueda salvar a los papás. Pero evidentemente eso es una carga, pero es igual, eso está ahí. Entonces, también dependiendo de cómo me va a mí la vida, ver qué ocurrió en esos 9 meses de embarazo, qué ocurrió un poco antes, qué proyecto había en papá y mamá para que yo llegara al mundo. ¿De acuerdo? Y luego, evidentemente, esos 3 años después, que son tan importantes porque el niño es totalmente dependiente en esos 3 primeros años. A partir de ahí, el niño ya se socializa, el niño empieza a ver que más allá de su papá y su mamá hay vida, hay otras personas, ya se identifica con ellos y ya puede vivir otras cosas. Muy bien. Bien, ¿cómo podemos llegar a esos lugares? Porque evidentemente yo qué sé lo que vivió mi mamá cuando estaba embarazada de mí. Y mamá no me lo va a contar. Y mamá me va a engañar seguramente. Cuando le pregunte ¿qué tal fue mi nacimiento? Muy bien, hija. ¿Qué pasaste mientras estabas embarazada? No, no pasó nada. Pero evidentemente pasan cosas. Entonces, a través de la constelación familiar puedo llegar a lo que ocurrió ahí, o a través de una hipnosis, a través de una visualización, puedo llegar a ese núcleo, ver lo que ocurrió y transformarlo. Nuevamente, el inconsciente no va a entender si es real o simbólico, si es pasado o está ocurriendo ahora. Por lo cual, le doy una nueva información. Hay ejercicios de PNL que sería trabajar sobre la línea de vida. Entonces, sería como caminar a través de las edades y encontrar en qué punto estoy resonando con ese conflicto. Ir allí, resolver, ir al futuro y desde el futuro contarle a ese yo que se quedó congelado, que se quedó atrapado en esa edad, y contarle que todo está bien, que eso pasará, que crecerá, que será un hombre, que será una mujer, que las cosas funcionarán. Es muy espectacular. Tengo una amiga, paciente, alumna, que es de todo, y haciéndole ese trabajo, ella no confía en ella misma, no cree, y cuando hago que la mujer del futuro vaya hasta ese lugar a encontrarse a la niña y le cuente todo lo que ha llegado a hacer, pues no te preocupes porque vas a crecer y vas a ser empresaria, vas a tener un negocio, vas a estar ocupando lugares de responsabilidad, te vas a casar, vas a tener un hijo, vas a pilotar un avión, vas a no sé qué. Ella misma se alucinaba porque no era capaz de darse cuenta todo lo que había llegado a hacer. Se había quedado congelada aquí. ¿Qué es lo que nos ocurre? No nos podemos ver. No conseguimos ver lo que hemos sido capaces de hacer. ¿Okay? Y cuando uno se lo puede contar a sí mismo, de golpe descubre todo un mundo que ha conseguido hacer muchas cosas, que ha conseguido hacer cosas buenas con esa vida que ha recibido de sus padres. Muy bien. ¿Dónde nos quedamos atrapados con mayor frecuencia? En los duelos. En los duelos de algún ser querido, en los duelos de una separación. A veces hay separaciones que después de 20 años todavía estamos pleiteando. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde no conseguí conciliar? ¿Dónde no conseguí soltar? ¿Dónde no conseguí amar? ¿Dónde no conseguí llevar al corazón a esa relación?
para una madre no tiene sentido que un hijo pequeño muera. No tiene ningún sentido. Y con que no tiene sentido, no lo puedo integrar. No lo puedo hacer carne. Para un hijo, que su papá muera, no tiene sentido. Y algo que es realmente sanador es poder llevar a esa persona. Tengo un caso, os voy a contar un caso que será más gráfico. Una mujer con migrañas, pero migrañas con gran dolor que ya prácticamente le invalidaban la vida. Esta mujer con migrañas, a los 6-7 años muere su papá. El papá estaba enfermo, pero estaba bien. Ella se va al colegio y cuando vuelve el papá está muerto. Y la familia pues le dicen: niños, sentaros aquí, no molestéis. Mientras ella iba viendo cómo todo iba ocurriendo, siendo solamente espectadora. El papá lo entierran, el lunes va al colegio y todo normal, y aquí no ha pasado nada. Pero sí pasa. A un niño sí pasa, a los adultos les pasa y a los niños también. Entonces, ¿qué representa la cabeza? El cabeza de familia, ¿quién es? El padre. Por lo cual, al cabeza de familia, que ha desaparecido sin poderme despedir de él, ¿y cómo puedo recordar a mi padre? Que me duela la cabeza todos los días. ¿Okay? Es una forma de decir: papá, te traigo aquí y estás presente conmigo. Bien, es un duelo que yo no he podido realizar. ¿Por qué? Porque no me han dejado despedirme, porque nadie me ha contado qué ha pasado, porque me lo han tapado, porque me han protegido como niño. ¿Ok? Entonces, ¿el trabajo cuál es? Vamos a ir en esa línea de vida a ese momento antes de la muerte del padre, y el papá me va a contar lo que va a ocurrir. Querida niña, mi destino pasa porque yo muera. Tu destino pasa porque tú te quedes. Yo muero, pero la vida la dejo contigo. Cuídala, haz lo mejor con ella. Y ahí yo me puedo despedir de mi padre. Y ahí puedo darle un sentido. Y mi inconsciente puede comprender qué pasó. Y de golpe es como: vale, eso tenía sentido. ¿Ok? A esa mujer se le fue la migraña ahí mismo. Por la noche se fue de juerga, se fue a cenar fuera, se fue a bailar, se metía la cabeza encima de la estufa, porque ella no podía estar en focos de calor, no podía trasnochar, no podía beber, y vive en Ibiza, imaginaros, con la fiesta de allí. Entonces estaba absolutamente limitada. Años después pregunto y ella sigue bien, con su cabecita bien en su lugar. ¿Ok? Es como que le devuelves la vida a esa persona. ¿Por qué? Porque simplemente ha dado un sentido a aquello que ocurrió, y he descongelado a aquella niña y la he traído a la adulta. Y esa adulta puede manejarse, porque la vida y la muerte pues están dentro del ciclo natural de la humanidad. ¿Ok? Entonces es como llevar a cada ser a la comprensión de lo que es. Y la comprensión de lo que es con todas sus palabras. O sea, si el papá está a punto de morir, está a punto de morir, se va a morir, se ha muerto. Y miramos la muerte de frente como algo natural.
Bien, las creencias. ¿Cómo actúan las creencias más allá de lo que son los sistemas? Hoy veíamos una creencia que era que papá y mamá se peleaban, el niño se volvía loco con esas peleas. En un momento determinado la mamá cogía al niño, le miraba a los ojos, le decía: ¿ves, hijo? Esto es lo que pasa cuando uno se casa. ¿Qué creencia estoy imprimiendo en ese niño? Casarse es peligroso. ¿Y qué hace ese niño? No se casa. ¿Por qué no me caso? Ni lo sé. Hasta que en un momento determinado ¡fua!, aparece información. ¿Qué creencia tengo? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el matrimonio de mis padres? ¿Qué ocurrió? ¿Qué información me dieron? O cuando yo vivo una relación de papá y mamá turbulenta e internamente digo: yo no seré como ellos, yo no aguantaré eso. Y pringaste. En el momento que dices yo no seré como ellos, estás conducido exactamente a ser exactamente como ellos. ¿Qué toca? Dejar de ser arrogante. Los hijos nos creemos mejores que nuestros padres. Y en ese creerme mejor, me he visto yo con mi chaqueta de cuero y vivo desde un personaje para evitar ser como es papá o mamá. Pero finalmente, si repaso mi historia, me daré cuenta que desde otro lugar he acabado obteniendo los mismos resultados que papá o mamá. ¿Qué toca hacer ahí? Honrar. Honrar a mi padre, honrar a mi madre, hacerme pequeño y humilde ante ellos. ¿Para qué? Para tomarlo todo de ellos, tal cual. Algo se atragantó. Ok, tomarlo tal cual. Porque si yo tomo las cosas tal cual son, a partir de ahí las puedo transformar. Pero cuando niego las cosas que son, estoy cayendo en un pozo que me va a llevar ahí mismo. Porque todo lo que es está para ser mirado. Todo lo que es está para ser transformado. Pero no desde yo lo voy a hacer mejor que tú. No, simplemente yo tomo eso que me viene de ti y con ello hago lo mejor que puedo. Esa sería la finalidad, esa sería la evolución. Es como que cada generación es un escalón. Yo estoy en este escalón gracias a que papá y mamá me han dado la plataforma para que yo llegue a ese escalón. Pero sin ellos no. Por lo cual tengo que reconocer el escalón que me sustenta, lo que está debajo de mí, para tener la fortaleza de ir al siguiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Si queréis hacer preguntas, si queréis... Ok. Yo soy viuda, falleció mi marido hace 16 años y medio.
Entonces él murió de un cáncer de hígado, hubo problemas con los padres, lo criaron los abuelos, bueno, que quizá el cáncer de hígado vino de por ahí, ¿no? Entonces él, antes de fallecer, cogió a mi hija, se la llevó aparte al comedor, tenía entonces 15 años, y bueno, le estuvo explicando lo que iba a pasar, pero al niño no, porque tenía 8 años, y el niño no, el niño pues lo mandábamos a casa del vecino cada noche, y bueno, se hizo una embolización, duró un mes, pero bueno, hacía vida normal, estaba en casa, iba a trabajar y tal, pero bueno, ese mes pues lo mandaba a casa del vecino, pues para que fuera allí a cenar y a dormir y que no viera el final, ¿no? Después, cuando falleció, pues sí, en la iglesia, antes de llevarse el ataúd, me cogí a los dos, antes de que taparan la caja, le dieron un beso y se despidieron de él y tal. Pero mi hijo ahora tiene 27 años, tiene una rabia contra mí que no veas, porque yo soy la culpable. Claro, él se despidió, pero lo que hizo él con mi hija, con él no lo hizo, porque era pequeño. Exacto. Entonces ahora, pues bueno, todo lo que quieras. Claro. Todo lo que quieras. Exacto, eso es lo que ocurre. Entonces, en el duelo tenemos diferentes etapas. Y una de las etapas es él me culpa a mí, porque claro, falta claro, él, estábamos claro, súper unidos todos. Claro, claro. Y claro, me culpa a mí, o sea, yo no tenía la culpa, pero bueno, está insoportable. Claro. En esas etapas del duelo hay una que sería la rabia, la cólera. Sí. Y entonces, cuando nos quedamos atrapados en una de esas etapas, pues eso lo podemos prolongar los años que sean. Okay. Sí. Bien, ¿qué podemos hacer? Primero, si tendría que ser él por la edad que tiene. Bueno, hace poco mi hija le dijo, oye, vamos al psicólogo, te acompaño y tal. Ah, vale, pues sí, vamos. Fueron allí y pues necesitas ayuda. Pues te podemos ayudar y tal. Dice, no. Y mi hija dice, oye, entonces, ¿para qué hemos venido aquí a perder el tiempo? El psicólogo y bueno, hace años también lo estuve llevando a la Tecnon y al final me dijeron, no, es un chico muy inteligente, entonces todo es el tema de su padre. O sea, todo viene de su padre. Se negaba a estudiar, bueno, unos follones increíbles de policía, llevarlo a la comisaría, todo para llamar la atención. Y bueno, así estamos. De alguna forma, la policía para un hijo es el padre. Claro. Entonces yo llamo la atención, me meto en líos y de alguna forma estoy reclamando al padre que la policía es el padre, es la imagen del padre. Sí. Bien. Pero es muy complicado. Esta sería. Puedes hablar tal, te coge la puerta y se va. Y va al psicólogo, iba allí a la Tecnon, un psicólogo y psiquiatra que visitaba desde las 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Es el único que estaba abierto en la Tecnon. Y tenía así de gente. Y bueno, cada semana tenía que ir él y después iba yo otro día. Él decía, tiene que venir él por su pie. Bueno, al final dije, bueno, ¿qué hay que hacer? Y dice, no, o sea, él hace lo que le da la gana. O sea, te culpa a ti, y él era su padre y bueno, él tiene capacidad para hacer 2 carreras, no quería estudiar, no quería hacer nada. Bueno, un problema. Bien, eso es lo que ocurre cuando... Bueno, lo que quieras. Okay. Teóricamente es... Bueno, y perdona, y el otro día, bueno, fue mi hija con él al psicólogo y dijo, sí, necesito ayuda. Bueno, pues te podemos ofrecer ayuda para tinta de acá. Dice, sí, pero no la quiero. Lo que está claro es que no puedes hacer nada con alguien que no quiere, eso está claro, con el psicólogo, con cualquier técnica. Claro que llega un momento que para discutir, de oye guapo, vete por ahí tú. Exacto. Sí, es un problema. Bueno, si puedes hablar con él. Imposible. Vale. Imposible, porque ya da pie para cualquier cosa, para pollón. Fuera. A ver, es comprender que el papá, lo que es el cuerpo de papá está muerto, pero la vida que papá le ha traspasado está viva en él.
Ya. Entonces es honrar a ese padre a través de ¿qué? A través del vivir bien. Ya. Es la mayor honra que puedo tener. Pero yo te diría que no digas imposible tampoco, porque tú misma también generas ese pensamiento. Ya, Que ya pero no- es que le quieres hablar Sí. y coge la puerta y se te va. Ok, vale. No. Entonces ahora está fumando. Bueno, él vendrá, yo pienso que alguna vez él vendrá, cuando él lo necesite realmente vendrá aquí. Trabájalo tú desde ti. Trabájalo tú desde ti. Entonces, el llevar a tu hijo al corazón, encontrarlo ahí en el corazón con su padre, hacer una visualización donde puedas encontrarlos a los dos, donde el padre se pueda despedir de su hijo y dejar que eso tenga un efecto sin... Bueno, él llegó a despedirse, o sea, antes de tapar la caja. No, pero vivo. Claro, o sea, Pero vivo. Ya. Pero vivo. De acuerdo. Yo quería preguntar, cuando quieres constelar, ¿tienes que tener el motivo por lo que quieres constelar o no? Sí. ¿Tienes que tener el motivo? ¿No Sí. puede constelar por uno mismo, así sin más? Contigo mismo, evidente, pero tú vienes a constelar porque debes tener alguna dificultad. O muchas. O muchas. Sí. Pero claro, el problema puede ser uno mismo. O sea, Siempre es uno mismo. por eso. Siempre. No hay un otro allá afuera para el inconsciente, por lo cual siempre es uno mismo. Pero claro, yo me mueve ir a un lugar para resolver algo cuando tengo una dificultad. Puedes tener muchas, pero vamos a elegir una. Lo que no se puede trabajar es, a mi papá le pasa no sé qué, ¿vale? A causa de mi papá a mí me pasa esto. Ahí no funcionamos desde ahí. No, mi dificultad es esta. A partir de tu dificultad van a aparecer en la constelación los personajes que sean los adecuados para ordenar lo que a ti te ocurre. O por ejemplo, si una persona tiene un hijo autista, por ejemplo, esa persona puede constelar el hijo. Sí, porque es tu hijo. Sí. Y más si es pequeño, ¿no? Mucho más si es pequeño. Para ayudarme un poco a ver por qué. Exacto. Sí, la función tampoco sería ver el porqué, porque el porqué tampoco te resuelve. ¿No trae algún problema como Sí, por el caso de que hablabas ahora, el cáncer, el no sé qué? sí, el autismo puede tener que ver con un secreto, porque eso no se puede decir. Entonces uno queda negado. Pero bueno, eso es una hipótesis de trabajo. Siempre partimos desde una hipótesis y luego vemos en tu caso concreto qué ocurre. Pero bueno, se sitúan los personajes ahí y a partir de ahí pues van apareciendo las circunstancias que han llevado a eso, a tu hijo. ¿Vale? Está resuelto. Bien. Cuando alguien muere, habitualmente ese alguien lo elevamos a un pedestal. Por ejemplo, alguien que... O no, pero es más veces que sí, ¿eh? O sea, con lo bueno que era. Mientras estaba vivo nos peleábamos a muerte y cuando se muere, lo bueno que era. ¿Y qué pasa cuando una mujer o un hombre enviuda, que es su pareja, pasa al pedestal y entonces cuando vienen nuevas parejas nadie llega a la altura del muerto? Yo siempre digo una frase así un poco en broma, que es que no hay mejor marido que el marido muerto. No hay mejor mujer que la mujer muerta, no porque sea el marido. ¿Por qué? Porque lo he elevado aquí y ese marido pasa a formar parte de una idealización y en ese lugar nunca se me va a caer porque ya no va a hacer nada para caerse. En cambio, el que tienes al lado, pues bueno, alguna vez habrá algún desliz donde te va a sacar de quicio, ¿ok? Entonces, habitualmente es difícil después de enviudar como que entre otra pareja. No imposible, difícil. A no ser que sea capaz de mirar a ese hombre que has formado parte de mi vida durante X años y
darle un lugar en mi corazón y decir, mi corazón es tan grande que te doy este trocito, que sería el trocito que es de todos los años vividos juntos. Pero mi corazón es muy grande y queda ahora espacio para que entre un nuevo amor, una nueva pareja. ¿De acuerdo? Y eso se lo estamos contando al inconsciente. ¿Vale? Estamos diciendo, este corazón puede recibir más. ¿Vale? Y dejamos una parcela y ponemos parcelas para cada uno. A los hijos, a las parejas, porque si no ocurre eso, ¿no? Que este marido ya nos ha ocupado todo el corazón y es como parece que no le podemos dar un lugar, ¿de acuerdo? La importancia de terminar en los duelos, de terminar bien las relaciones anteriores. Imaginaros que el papá deja a una primera novia en la puerta de la iglesia y se tira para atrás y nunca más se casa. Y nunca más vas a ver nada de esa novia. Esa novia queda rabiando, queda dolorida, nunca más se casa y en su dolor emite ahí una maldición. Luego ese señor se va a casar con otra señora, va a tener una hija y esa hija va a tomar como propio el dolor de esa novia y va a vivir sobre su vida las experiencias de esa novia maltratada. Es como que en el sistema no entiende de excluidos y siempre está en la reparación. O sea que si alguien que no es de la familia, pero que ha tenido un vínculo importante dentro de la familia, es maltratado, el propio sistema se va a encargar de ajustar. Es como pero la hija no tiene la persona no tiene la culpa. Pero la información está en el campo. ¿Y ahora la hija qué hace? ¿Y por qué la recogen ahí? Cállate, inocente. Pero las historias se repiten, ¿no? Todos somos. Y todo lo que no hace en la vida lo paga. Ya hasta los hijos. Y soltamos información. Por eso hay que obrar bien y es una verdad. No, pero sí, ¿por qué la hija? ¿O no? Alguien que nace después Podría ser un hijo, puede ser un hijo. podría ser, yo qué sé, un primo, un sobrino o... Sí, pero habitualmente acostumbra a ser la hija de ese hombre que ha abandonado a esa novia. Acostumbra a ir ¿Cómo lo solventa? mirándolo Entonces, esa y honrando. hija recoge esa información y ¿qué debe hacer esa persona vivir? Porque claro, lo que va a vivir es una limitación en su vida. Exacto. Pueden pasar varias cosas. La confusión del padre con la energía de la hija, porque la energía toma la energía de la novia, y el padre se puede confundir con ella, sentirla como novia en vez de como hija. O sea, el pollo es grande, ¿eh? La esposa, o sea, la madre de esta hija, tener celos de ella porque la percibe como otra mujer, no como hija. Y entonces ahí se genera un triángulo tremendo. La hija puede incluso imaginarse que su padre la agredió sexualmente. O incluso puede ocurrir que el padre la agreda sexualmente. Y aquí tendríamos justificación que por qué ocurre eso dentro de las familias. Porque hay confusión. Porque hay confusión, porque me confundo por el campo que estoy emitiendo. ¿Ok? En una constelación, ¿qué ocurre? O sea, ¿cómo llego a eso? No puedo tener pareja, no me puedo separar de mi padre, las parejas que encuentro son 30 años más grandes que yo. O sea, ¿qué lectura me está dando la vida? ¿Qué síntoma me está dando la vida? Entonces yo tengo que ir a leer el síntoma. ¿Vale? Estoy viviendo esto y esto y esto. Vamos a ver esto. ¿Dónde tenemos la información en el sistema?
Y entonces, ¿qué hacemos? Vale, vamos a ver a esa novia anterior de papá, la vamos a mirar y decir, soy mujer como tú. Te veo, te reconozco, te honro tu dolor. Pero ese dolor está dentro de tu destino y lo dejo contigo. Por favor, mírame con buenos ojos, si yo como mujer me va bien. Eso lo puedes hacer tú interiormente. Pues sí, y tanto, claro que sí. Esa mujer, a quien se lo proyecta todo eso es al padre. Es al padre. Porque tiene que ser ella que le diga que la honra y que mírame como mujer y tal, eso no... Bien, porque si me está afectando a mí, lo que yo puedo hacer es eso. En una constelación, evidentemente, podemos hacer que este hombre con esta novia se miren, evidentemente, pero esa parte de mí también la tengo que liberar. Y normalmente, cuando yo voy y miro a los ojos a esa mujer por la cual yo estoy viviendo un destino difícil, cuando la puedo mirar a los ojos, la puedo reconocer y le puedo devolver eso que está dentro de su destino, esa mujer en ese momento se siente reconocida, se siente mirada y como relaja la energía que hay. Pero no sería más, o sea, que fuera el reconocimiento de él, no de Sí, ella. ok, pero normalmente quien va a venir, quien acostumbra a venir es la chica en cuestión, la que está viviendo ese... Entonces lo hacemos siempre desde la persona en cuestión y evidentemente, si se puede dar, mucho mejor, ese reconocimiento del padre hacia esa mujer. Y muchas veces también el reconocimiento de la esposa hacia esa mujer, porque gracias a ese dolor que está sufriendo ella, a ese espacio que quedó libre, esa señora se pudo casar con ese señor y tener esa familia. Entonces, como que todos reconocemos a esa mujer, le damos un lugar y ahí mismo la energía se relaja. Eso es honrar, ¿no? Sí. Reconocer. Reconozco, yo te veo, te reconozco, te honro tu dolor, lo dejo contigo, me quedo con lo mío, ¿vale? Y te pido que me mires con buenos ojos si ahora a mí me va bien. Pero entonces necesitaría no solo el reconocimiento, como lo estaba explicando, ¿no? No solo de la hija, sino De los padres, de los padres. de los dos padres. Y si eso no se hace, eso tampoco queda sanado. Bien, lo trabajamos en constelación y lo trabajamos con la información del campo, ¿vale? Entonces, para el inconsciente que vive en presente, está elaborando ese reconocimiento A través de la hija. a través de la hija. Y a través de la hija pues, se Sí. puede llevar a su padre y a la mujer que es necesario para que eso se... Exacto, energéticamente, con información, no hace falta traer al padre y a la madre, físicamente. Y ahí se ordena. Claro, porque ahí se cerraría el... Exacto, el círculo. Sí. Hay veces que hay mujeres que están tan enfadadas que cuesta, porque hay veces que están muy enfadadas. Entonces como que tenemos que ahí como negociar, ¿no? A ver qué pasa. ¿Preguntas? Cuando haces una constelación grupal, Espera que habla ella. que cuando haces una constelación grupal, ¿Me preguntas cuándo? Vale, pues por aquí... Sí, por aquí hemos preparado una hojita con fechas y... Sí. Y además de estas fechas, en la web están las próximas. Hemos puesto nada más las de junio y si dejáis vuestro email, pues ya os pongo en la base de datos y ya os voy enviando cada vez que generemos algún evento. Después Pepita también os entregará un residencial que se va a hacer en verano de 5 días cerca de Arbusias, la última semana de agosto, la del 15, del 15 al 20. Del 15 al 20 de agosto, en la que
¿Qué es una residencia? Son 5 días de vacaciones. Papelito y María os explica de qué va. Son 5 días de vacaciones, una casa con piscina, con habitaciones individuales o habitaciones dobles con baño, o sea que es con todo el confort, en un lugar de naturaleza donde da la posibilidad de que trabajemos en el propio bosque, con los árboles, con toda la naturaleza, que nos podamos bañar en la piscina. Y un poco lo que vamos a mirar es la evolución de las constelaciones desde lo que sería la constelación fenomenológica que inicia Bert Hellinger a toda la evolución hasta las constelaciones del espíritu y lo que serían las constelaciones multidimensionales. Trabajaremos con... Sí, no me acuerdo. Sí. No, es un vivencial. No. En los otros sí, en las constelaciones normales sí. Entonces trabajaremos, Van a hacer las dos cosas. sí, de oyente y de consteladora, sí. Trabajaremos la madre y el fluir de la abundancia en la vida. ¿Por qué la madre es la abundancia? Porque la madre es la vida. ¿De acuerdo? Entonces, la madre es la madre tierra en representación. Entonces, todo lo que plantas en la madre tierra florece. La madre es la vida. Y es como reconocer a la madre más allá de la madre. ¿Ok? O sea, nosotros nos quedamos con esa madre gruñona, esa madre que nos dice, que nos obliga, que nos riñe, pero nos perdemos eso que hay más allá de ella, que es el espíritu encarnándose en ella, que es esa entrega que hace una madre cuando tiene un hijo. Se entrega en cuerpo y alma a que esa energía se genere dentro de ella, que incluso se juega la vida. Ahora ya no tanto, pero alguna mujer puede perder la vida en el acto de parir. ¿Ok? Entonces es reconocer eso sagrado, ese portal que es mi mamá a través de la cual llego. Trabajaremos el padre y el trabajo, la profesión. ¿Por qué el papá es la profesión? Cuando tenemos una profesión, habitualmente ahora menos, porque por internet lo podemos hacer desde casa, pero habitualmente el trabajo es salir de casa. ¿Ok? La profesión es salir de casa e ir a buscar el sustento en un lugar externo a la casa y luego tomarlo y llevarlo a la casa, ¿no? Entonces la mamá representa lo que está dentro y el papá lo que está fuera. Y luego la pareja y vivir bien los órdenes. ¿Ok? Veríamos un poco estos órdenes que hemos apuntado aquí, pues con ejercicios y tal, para ver en qué lugar nos estamos ordenados dentro de nuestros sistemas familiares. Haremos ejercicios para que todos puedan llevarse el máximo de experiencias y pues nos bañaremos en la piscina, haremos tertulias, caminaremos por el bosque, constelaciones en la naturaleza. ¿Ok? Esto sería la propuesta para el verano. Y después durante este mes lo que tenéis aquí. Pero es donde ponen, por ejemplo, donde pone taller, son talleres, no se constela. Sí, se constela, sí. Pero no, en estos no. En lo que pone sesión, sí. ¿Ok? Lo que pone taller es un taller donde se da explicación y todos trabajan. En lo que pone sesión, trabaja uno y los demás asisten. 1 o 5, los que tengamos tiempo de hacer. Pero la sesión puedes elegir hacer tu constelación o solamente participar. Lo bueno que tiene participar, que nunca te eligen porque sí a ti.
Esta mañana ha sido precioso, ¿no? Porque trabajamos una constelación y viene una señora que simplemente venía a hacer su constelación dentro de un grupo de formación. Y alguien elige a esa mujer como la séptima hija. Y cuando la eligen de séptima hija se pone a llorar ahí mismo. Yo soy la séptima hija. La primera, la segunda, la tercera, bueno, pero la séptima de un grupo pequeño, porque no éramos tantos. Qué casualidad, ¿no? Entonces, ahí participando, pues también ha podido resolver su parte. Ella venía por una constelación y se ha llevado 2, ¿de acuerdo? Entonces, lo bonito que es el venir y participar. Yo os invito a que, bueno, si no queréis constelar, no consteléis, pero participar. ¿Y todo esto lo das tú? O sea, sí. ¿Y para reservar plaza o qué? Pues llamas ahí a los números que tienes por aquí. Aunque sea para asistente también hay que reservar plaza. Sí, sí. Vale. Sí, sí. No, estos son de junio, ¿no? Bueno. Mañana y no vengo hasta julio. Vale. Lo de julio o lo encuentras en la web o si me dejas tu numerito yo te lo envío. ¿Vale? Sí, sí. Ok. Dices que haces formaciones. Sí. ¿De cuánto tiempo es? De un año. ¿Un año? Un año, o sea, empezamos en enero y terminamos en diciembre. ¿En enero empieza? Sí. A no ser que cambiemos, no lo sé. O sea, el que estamos haciendo ahora iniciamos en enero y acabamos en diciembre. Bueno, vuestro grupo empezamos más Pero hay tarde. que ser psicólogo para... Vosotros empezamos en febrero. Bueno, cuando tengamos un grupo organizado... Hacer constelaciones. Es para hacer... Sí, es para hacer constelaciones, pero si yo no me quiero dedicar a ser constelador, no importa, porque lo que hacemos es trabajar con las diferentes partes de ti. O sea, trabajamos a la mamá, trabajamos al papá, trabajamos a los hermanos, trabajamos a las parejas anteriores, las parejas actuales, trabajamos a los hijos, trabajamos en lo que es la profesión. Cada mes es un módulo distinto y vamos haciendo un recorrido por todo lo que es la... ¿Fin de semana? Depende, hacemos un fin de semana al mes o hacemos también entre semana, que serían 4 horas en una mañana o en una tarde, dependiendo de lo que tenemos abierto ahora, que vamos por el tercer nivel, que son los hermanos. Eso es los miércoles de 10 a 2. Otro que ya estamos, ahora vamos a empezar el módulo de muñecos, porque también se puede hacer con Playmobiles o con objetos o con visualización. Este módulo es el que haremos en julio y luego retomamos en septiembre, hacemos un mes de pausa y hasta diciembre, pero este ya está muy avanzado. ¿Pero hay que ser psicólogo para eso? No. Tenía que ser lo que trabaja la gestal y todo eso, ¿no? No, porque es algo de la vida. O sea, ¿cómo vas a limitar a la vida? O sea, es comprender lo que son los órdenes, es comprenderte tú, qué lugar ocupas como hija, qué lugar ocupas como madre, qué lugar ocupas como esposa. Entonces esto es para todos. Y esto lo dejó muy claro Bert Hellinger, sobre todo en los inicios, ¿no? Bueno, ahora hay más formación y más cosas, pero al principio él dijo esto es para todos. Quien siente que tiene la fuerza para situarse delante de esto, que lo haga. Esos fueron sus primeros anuncios. Ahora. ¿Lo de la programación exacta para diciembre o así, el curso que viene? Vamos creando contenido. O sea, os voy enviando y vais viendo. Pero una cosa, el sábado... Es que aquí pone el sábado 22, sábado 29. Estas fechas... ¿Están mal? Sí, claro. Esto no es sábado, esto es miércoles. El sábado 26 no es sábado 26, es miércoles 26, está mal. Ya, digo yo ahora. Gracias. Voy a dos sábados seguidos. Gracias. Vale, el sábado 26 es miércoles 26, que es por la tarde. Vale. Ok.
Pues eso es todo. Son las 9. Muchas gracias por venir. Y que seáis muy felices. Vale. Todos los hombres de mi vida. Genial.